Estamos un día más con ustedes aquí en nuestra alquería, comenzando este recorrido que hacemos siempre apasionado por las calles de Motril, con tantas y tantas cosas, tantas y tantas anécdotas, aventuras, leyendas, de todo, porque la historia al final nos deja una huella indeleble, sobre todo en nuestros edificios, en nuestras calles, y todavía es muy palpable, y sobre todo nosotros la vamos conociendo gracias al gran conocimiento de nuestro cronista oficial, don Manuel Domínguez. Estamos, como decíamos, aquí en la plaza de Burgos. En el capítulo anterior, precisamente, les hablábamos de la importancia de la ilustre persona de Francisco Javier de Burgos y del Olmo. Todo un gran personaje, recordamos, don Manuel, de esos personajes avanzados a su tiempo, una persona muy culta, pero que además de estar fuera de Motril... Tuvo relaciones económicas, sociales, personales, familiares con Motril, ¿no? Claro, incidió directamente en Motril, el plano cultural, el plano agrícola, el tema de la caña... Y en una época también político, evidentemente. Y política. Francisco Javier de Burgos, sin duda, uno de los actores principales de nuestro Motril, quizás uno de los más importantes, junto con el cardenal Belluga. Y claro, nosotros estábamos aquí en esta plaza de Burgos y no podíamos dejarnos atrás la casa de Garage, conocida así porque en su día albergaba aquí la zapatería de Garage. La familia Garage de Garage. Quizás llamada así injustamente también. Sí, claro, había que llamarla por la familia de los constructores, ¿no? Que es la familia Fernández Castani, que es la que construye este magnífico edificio, que se completaba con otro edificio de muy buena calidad arquitectónica de la familia Esteban Rabasa, justo en la entrada de la calle Marqués de Vistabella, ¿no? Esto es un edificio muy ecléctico, es el típico edificio de la burguesía enriquecida del Motril de finales del siglo XIX, que hacen sus edificios no solo para mostrar su poder económico, sino también para mostrar su, ¿cómo diría yo?, su prestigio social, ¿no? Es decir, y evidentemente hacen una serie de edificios que son, pues evidentemente, muy grandes, muy eclécticos en su arquitectura, porque mezcla estilos y sí que levanta, pues evidentemente, levanta los Fernández Castani un edificio muy bonito. La parte baja la destinan a tiendas, parte estuvo en la tienda de Carrasco, y que también estaba en la esquina de la plaza, Almacenes Carrasco. Donde está hoy la 11, ¿no? Está la 11, Almacenes Carrasco de 1921, estaba el Almacenes Carrasco, y después la casa tiene una gran portada de piedra, curiosamente de arco de medio punto, con todo fileteado alrededor, con todas las jambas y el arco de piedra seguramente del Cerro del Toro, de la cantera de piedra gris del Cerro del Toro, ¿no? Sí, seguramente, muy simple, porque solamente tiene unos modillones en la parte de la clave que están decorándola. Es simple pero elegante. Y ya, ¿no? Está, pues sí, una puerta elegante y muy alta, pero muy elegante. Tampoco no es muy ancha, pero en una primera planta de balcón corrido, de la parte central de balcón corrido, que son los balcones muy típicos, y dos balcones laterales con molduras decorativas en la parte superior y una planta, la de arriba, pues también más simple que la primera, pero también con su decoración en las jambas y en las cubreaguas de los balcones. Y verticalmente está separada, como lo podemos ver, por las columnas o falsas columnas, vamos, de tipo corintio, que decoran muy bien, de tipo corintio gigante, que decoran muy bien la fachada. Estos tipos se llaman pilastras y decoran la fachada. La parte de arriba, fijaros, es una cornisa de tipo clásico y termina, como se hacía en las casas de Motril de aquella época, pues en terraza, en azotea, ¿no? Y terraza en azotea. En azotea. Es que al final era la casa típica motrileña, sí, porque estamos viendo esa balconada, esta es la típica del pero 19. Sí. Del 19. Hombre, y con más señorío, evidentemente. Evidentemente, con la capacidad, estas son las casas señoriales, la arquitectura civil señorial, ¿no? Después está la otro tipo de casas, pero lo podemos comprobar, lo que se hizo la continuidad, se hizo algo parecido en la casa, claro, que había muchas casas señoriales, ¿no? Claro, en la casa de los Esteban Rabasa,
otras familias de gran propiedad económica, banqueros y tal. Y en esta casa que tenemos ahí, de la familia Herrera, también en la parte de Postigo de Bea, que también marca pues una misma decoración. En vez de tener 2 plantas, tiene una, pero sigue siendo una casa de señorío y bonita y muy bien resuelta arquitectónicamente. Espero que nunca se derribe, ¿no? Tampoco. Y se conserve este modelo arquitectónico que es muy típico del siglo XIX, principio del XX, en Motril, y que ha perdurado, por lo menos en algunas casas. No quedan muchas, no quedan muy poquitas. En Motril, pues, excepto en la Plaza de la Libertad, las 2 casas de la Casa de la Condesa, del centro de adultos, esta y la casa de esta, pues pocos han quedado de estas casas señoriales que se construyeron en Motril, pues desde el siglo XVIII, siglo XIX, de esa burguesía enriquecida del mundo de los negocios, muchos de ellos catalanes, como los Fernández Castani, de origen catalán. Los Castani son pues, de origen catalán, que se establecieron en Motril pues, a finales del siglo XVIII y fueron la familia dominante económicamente y políticamente del Motril de gran parte del siglo XIX, del comercio, de la economía, de la política y tal del siglo XIX. El apellido Castani también es de origen catalán, donde junto pues, a una calle que recibe el nombre de calle Catalanes, donde estuvieron establecidas pues, tantas familias catalanas, incluidas Faisa, que vinieron de Cataluña a establecerse en Motril pues, con el tema del cultivo del algodón a principios del siglo XIX. Si tuviéramos la oportunidad de abrir las puertas ahora mismo de esta gran casa de Gará, veríamos también el típico recibimiento en patio. Con claro, no, la verdad es que no hacen un patio al estilo tradicional, ¿no? Es decir, si lo comparamos hacen un pequeño patio con fuente en el centro, un pequeño patio con fuente en el centro, pero no hacen un patio de columnas como hace por ejemplo, la casa de la Condesa, ¿no? Hace escalera de rincón, y no hacen un patio de envergadura como hace, por ejemplo, bueno, exactamente, la escalera central que se abra, ¿no? En este caso, una escalera de rincón, pero bueno, eran soluciones arquitectónicas. Aquí estuvo la Cámara de Comercio, primero estuvo en la calle Postigo de Beas, en la Plaza Canaleja, que es como se llama, Plaza Canaleja, y después se trasladó aquí, estuvo aquí en la Cámara de Comercio, estuvo aquí en esta casa. Fue reconstruida, ha sido reconstruida, y ahora pues parte de la mancomunidad, y Agua y Servicios se le cedió. Gracias a esto pues evidentemente se ha reconstruido, se ha remodelado. Se ha remodelado y se ha remodelado bastante bien, es decir, la recuperación. Aunque algunas cosas se pierden, porque hay suelos, por ejemplo, que eran preciosos. Es imposible. Había cuartos de baño, por ejemplo, que eso era una maravilla. Imposible. ¿Qué recuerdos tienes tú de esta casa? Yo la recuerdo muchísimo, porque además algunos veranos di clases particulares cuando estaba estudiando, pues a algunos hijos de los Fernández Castani, y venía aquí a esta casa a dar clases particulares algunos veranos, y me acuerdo de la casa perfectamente, ¿no? Incluso pues de la entrada esta principal, y la otra que estaba por la calle Tato, que también tenía otra entrada a la parte de atrás de la casa, que también se accedía a los pisos. Anteriormente estaba dividida por pisos, y pues una construcción pues, de calidad típica del siglo XIX, principio del XX, ¿no? Y de una familia pues económicamente
poderosa en Motril, como lo son la familia Fernández Castaño. Una casa que tuvo además su polémica, también, Sí, también tuvo su polémica hace en su momento. Relativamente pocos años, con la posibilidad de quitar. Tuve la posibilidad y en mi época me tocó comprarla. Se pudo convencer a la familia Fernández Castaño de venderla al ayuntamiento, y el ayuntamiento la compró en época de Luis Rubiales. Se compró esta casa y después, en época de Carlos Rojas, se restauró. Ya es muy bonito, es decir, como edificio, muy bonito, es un edificio muy elegante, pues con esas pretensiones que se tenía, no solo desde el punto de vista de mostrar su poder económico, sino de prestigio, ¿no? Estas casas son la muestra de que se puede, ¿no? Claro. Es el modelo, ¿no? El modelo de pensamiento arquitectónico de las familias enriquecidas, seguramente pues con el auge cañero de finales del siglo XIX, seguramente. Claro, son al final la muestra del poderío que hemos tenido, ¿no? El poder del comercio de las familias catalanas establecidas en Motril, que también se implican después en el tema fabril de la caña de azúcar, primero con el algodón, después con la caña de azúcar, y bueno, pues son familias establecidas en Motril, muchas de ellas pues que se dedican al mundo del negocio, de los comercios y de la marina de cabotaje, ¿no? Yo ayer contaba en una conferencia de Díaz Moreu, decía, ¿cómo le sale a Díaz Moreu la vena naviera? Y es porque los moreus al principio, cuando vienen a Motril, se dedicaban a navegar desde Tossa de Mar a Motril en sus barcos, eran marineros, es decir, que originariamente eran marineros, de ahí viene la vena marítima de Díaz Moreu, ¿no? Cuando su familia eran banqueros y hombres de negocios y ese tipo, ¿no? Nada de marinos de guerra, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una muestra importante, interesantísima, de lo que ha sido esta plaza, lo que sigue siendo para Motril esta plaza de Javier de Burgos, una plaza que ha sufrido muchísimas transformaciones. Muchísimas desde antes del siglo XIX. Muchísimas transformaciones, había arreglada muchas veces, ¿eh? Incluso muchísimo. Nivelada algunas veces, la última pues es la que tenemos hoy, ¿no? Que fue también en época de siendo alcalde Luis Rubiales también, a principios del siglo XX, cuando se remodela tal como la tenemos hoy la plaza, pero la construcción no ha terminado, todavía están construyéndose edificios en esta plaza, ¿no? Y la verdad es que forma parte de la cultura, de la historia de Motril. ¿Quién no conoce a la Plaza Burgos de Motril? Quizás en otras épocas tuvo mucha más vida, ¿no? Decíamos lo del paseillo, eso era la señal de que era el lugar por donde la gente pues, se daba su paseo. La relojería de los Pacayos, que también estuvo aquí, está ese solar, es decir, muchos negocios que hubo aquí, que hoy han desaparecido, y quizás tuvo mucha más vida social, ¿no? Quizás la gente, los centros de las ciudades, en la época actual, han sido más abandonados, ¿no? Es decir, la gente, pues si tú pasas por aquí a las 9 de la noche no hay nadie. Mientras que en otras épocas pues era un sitio de paseo y de paso de gente constante, ¿no? Yo recuerdo los propios años 60, cuando venir por aquí, pues a las 7 de la tarde había una multitud impresionante, pues el centro comercial de Motril. Bueno, pues no sé si te parece, Manolo, que hagamos nuestro paseillo nosotros, no como el de los toreros, sino que sigamos nuestro paseillo y nos metemos por calle Catalanes. Calle Catalanes,
¿qué vamos a decir? Otra de las calles, emblemáticas importantísimas de y esta emblemáticas de esta ciudad. ¿Vamos? Vamos. Venga. Iniciando nuestro viaje por la calle Catalana hacia abajo, Manolo, quizás habría que pararse primero en la zona más alta, ¿no? Sí. Estamos viendo aquí... La Plaza Canaleja. La Plaza Canaleja, como a ti te gusta llamarla, que era La como se llamaba. La Plaza del Postiguillo. Que también ha tenido muchos nombres esta plaza, aquí con el Postigo de Bea, en la Alcuruch hacia arriba, ¿verdad? La Rambla del Curucho. La Rambla del Curucho. Teníamos aquí, ¿cómo se llamaba la Rambla? Pues esta es la Rambla de la Cruz de Conchas o la Rambla del Pozuelo, se le conoce, o la Rambla de Castildeferro. Rambla de Castildeferro. Se llama de todas las maneras a lo largo de la historia, ¿no? Nos damos cuenta Enrique de que Montero en la actualidad, ¿no? Enrique Montero. Que digo que nos damos cuenta que esto es una confluencia al final de Rambla, Claro, porque es una confluencia de Rambla. Estamos ahora mismo en este embudo que se dirige hacia la calle Catalanes es una, pues, una de las ramblas laterales de la Rambla Piojo, vamos, de la rambla que venía, de la Rambla Capuchinos, ¿no? Que venía desde la Rambla del Cuerno para abajo, y esta es una de las zonas que desviaba. Y la Rambla del Curucho, pues de la Rambla San Roque para abajo, evidentemente, ¿no? La Rambla del Curucho. Por eso cuando llovía en Motril, aquí se juntaba toda la agua que venía de todos los montes alrededor y se liaba la que se liaba, ¿no? Y sacábamos todos los tablones. Sacábamos todos los tablones para poder pasar la calle Catalana, ¿no? Los tablones que había. Pero aquí, por ejemplo, en la tormenta del año 45 llegó el agua a la primera planta de los pisos de las casas, Wow. Es decir, que fue porque se embolsó, ¿no? Es decir, esta calle muy estrecha, debió arrastrar muchas piedras y aquí se embolsó el agua. Pero además es una de las zonas más antiguas de Motril, porque da paso a la muralla y sigue conformada como si fuera la muralla de Motril. Por eso Claro, se estrecha. va siguiendo la fisonomía. Va siguiendo la antigua fisonomía de la muralla, Postigo de Bea, subida, había un mesón aquí en esta parte, un mesón que cerraba la muralla, el mesón ya se subía hacia la calle Curucho y hacia la calle Real, hoy conocida como Cardenal Belluga, ¿no? Hacia el barrio del Curuch de la época musulmana, y por este lado pues hacia la calle Cruz de Concha y el barrio del Pozuelo, que estaba ahí arriba. Y bueno, pues aquí terminaba la plaza del Postigo de Beas, dedicada posteriormente a Canalejas por las gestiones que hizo Canalejas para el tema del ferrocarril de Motril, que tampoco consiguió nada el hombre. Cuando fue presidente de gobierno tampoco consiguió nada, pero sí que hizo gestiones para intentar conseguir el ferrocarril Motril-Granada, tampoco, y en agradecimiento pues el ayuntamiento le dedica esta plaza de Postigo de Beas a José Canalejas. En su época, encima del rimbar, del famoso bar que tuvimos aquí, muy conocido, Sí. del siglo XIX, pues tuvo la placa de la calle Canalejas. Cuando se derriba el edificio, la placa desapareció. Y la entrada a la calle Comedia, que era una entrada, como ya vimos, la Postigo de Beas, fijaron que era muy estrechita, que era una entrada de calle Encizás que daba entrada pues al centro neurálgico de Motril, que es la Plaza de España, y aquí terminaba la Plaza Canalejas justo en la esquina de la calle Comedia, donde arriba había una hornacina con un nazareno que se conocía con el nombre del Soberano. El Soberano. Y empezaba la calle Catalanes. O lo que conocimos. que tenemos ahí todavía. No, esa hornacina no es otra. La hornacina se puede ver en los dibujos que existen más antiguos y es mucho más grande, ¿eh? Pero, y además era muy famosa en Motril, la hornacina del Soberano. Y la Casa Comedia, que estaba aquí. Y la Casa Comedia estaba ahí abajo, estaba en el edificio donde hoy está la Cámara de Comercio. Claro, más para abajo. Más para abajo. Y que también pues desapareció, entre comillas, recientemente. Bueno, pues entonces vamos a iniciar nuestro camino por esta Rambla de Castildeferro, ¿no? Porque esta sería prácticamente... Y empieza a ser llamada, cuando se construye la muralla en 1528, calle de la Darbe, y después calle de la Muralla. El Adarve, porque iba... El Adarve es una muralla, el Adarve es un paso de muralla, ¿no? Es un pasillo que existe entre la muralla y las casas, y que debió haber un pequeño pasillo entre las casas que había construido la muralla, por eso se llamó calle de la Adarve, ¿no? Pero el nombre que triunfó definitivamente fue calle de la Muralla, ¿no? Que terminaba
en la plaza de Diamoreu, una plaza de antigua plaza de la Monja. En la plaza. Porque para abajo era la calle de la Muralla Nueva, porque eso ya fue después, ya en el siglo XVIII. Bajando por la calle Catalanes estamos ya. Decíamos, Sí. Manolo, bueno, que esta es una calle conocidísima en Motril porque es una arteria principalísima. Lo ha sido en el pasado y lo sigue siendo, Sí, ¿no? sí, de la en el actualidad. presente, ¿no? La calle Catalanes, lógicamente, pues porque aquí se asentarían muchísimos catalanes, evidentemente. Sí, además es una de las calles principales de Motril desde el siglo XVI, ¿no? Es decir, es una de las calles, como decía antes, en principio se le conoce como calle de la Darbe y después se le conoce como calle de la Muralla, porque todo el lateral derecho de la calle era pues un muro de piedra y de ladrillos para proteger Motril en caso de ataque. Y con ese nombre se mantuvo durante los siglos XVI, XVII y XVIII como el nombre de la calle de la Muralla. A partir de 1528, que es cuando se construye la muralla de Motril, pues este trozo que iba desde la puerta de Castil de Ferro, en la calle Zapateros, hasta el Postigo de Beas, pues fue todo lo que nosotros conocimos como calle de la Muralla. Aquí hubo edificios emblemáticos, por ejemplo la Casa de Comedia, que estuvo aquí, construida en el siglo XVII y que fue Real Casa de Comedia. Real Casa de Comedia. Sí, debió tener cierta importancia para que el rey Felipe IV le diera el título real, ¿no? Eso iba a decir, que no es que se le llame real porque los dueños le apetezca llamarse así, sino porque debían cumplir ciertas condiciones para que se le diera ese título de patrocinio de la corona a esta Casa de Comedia, que estuvo funcionando pues desde el siglo XVII hasta principios del siglo XIX. Incluso pues aquí vinieron pues los actores seguramente más importantes de la época, y algunos dicen que estuvo hasta la Caramba, yo no lo sé. Algunos dicen que estuvo actuando hasta la Caramba en la Casa de Comedia, pues no sería nada raro, ¿no? Pero no hay datos reales de que ni Antonina Rodrigo lo recoge en su libro de la Caramba, ni nada por el estilo, pero sí que la Casa de Comedia se derriba pues en los años 70, a finales de los 60, a principios de los 70, para construir este edificio. Era en aquella época una casa de vecinos, ya era una casa de vecinos a finales del siglo XVIII, en la parte de abajo había zapateros, gente, pues algunas herrerías y tal, había pues diversos artesanos que en la parte baja, cuando ya dejó de funcionar como tal Casa de Comedia, la parte baja estaba dedicada a tener algunos artesanos, alquilaban los locales para artesanos. La Casa de Comedia es muy curioso porque a mediados del siglo XIX sufre un incendio, una alteración, la gente sale corriendo, se pone nerviosa en uno de los espectáculos porque ve unos globos en el aire flotar, una especie de globos fantoches que los monjes de San Francisco habían echado. La gente se asustó de ver fuego en el cielo, salieron corriendo y murieron 7 mujeres y 2 niñas. El hombre no les pasó nada porque el corregidor estaba en el patio de abajo y impidió que salieran en tropel, pero las mujeres que estaban en los parcos de arriba no se pudo impedir, y la bajada de la escalera pues murieron aplastadas 7 mujeres y 2 niñas. Y en la portada aquí había una horna fina con las 7 cruces. Con 7 cruces que correspondía a las 7, ya no está, claro. Cuando después en el siglo XIX se queda esta casa, la familia Rabasa, para hacer un almacén de coloniales, como se llamaba en aquella época, pues reforman la casa y ya se quita esa hornacina con las cruces. Seguramente aquí en esta calle se establece el primer catalán que viene a Motril, que es don José Morell. Don José Morell. Morell, que establece su primer negocio, su primer almacén en Motril, a finales del siglo XVIII. Incluso a principios del siglo XIX intentó comprar, no sé si lo consiguió, pero estuvo en negociaciones con el marqués de Rearinejo de comprarle un horno que tenía lindando con su almacén, y estuvo en negociaciones para comprarle al marqués de Rearinejo el horno, el famoso horno de la Muralla, que estuvo aquí desde la época de los árabes seguramente. No sabemos a qué altura, pero seguramente pues a altura de la calle San Rafael debió estar, o porque se comunicaba con la plaza del Padre Martín, que es la plaza
de la Trinidad o la otra Sí, lo que plaza de está abajo detrás del ayuntamiento. Detrás del ayuntamiento. Ahora, es decir, que incluso las tiendas, pero en esta plaza se establecen pues más comerciantes, los moreos, los feisas, los plas, se establece los salós, se establecen comerciantes catalanes, muchos de ellos, la mayoría de ellos provenientes de Tossa de Mar, que vienen a Motril como factores de los grandes industriales catalanes, que en la época del cultivo del algodón en Motril, pues compran en Motril el algodón para llevárselo a las fábricas textiles catalanas. Y bueno, pues ellos se establecen en Motril y en el paso de una generación se hacen los dueños de Motril. Claro. Y curiosamente se hacen los dueños de Motril. Vienen, trabajan, Se enriquecen, Moreo, Moré, los Saló, bueno, pues todas las familias, bastantes familias catalanas que se establecen en Motril, muchos de ellos banqueros, los Rabasa, los Castani, es decir, hay muchísimas familias que se establecen, se enriquecen en Motril, pero en principio son factores del comercio del algodón, se dedicaban a comprar algodón aquí, embarcarlo, seguramente en el puerto de Calahonda, y llevarlo hasta Cataluña para las fábricas textiles. Cuando ya termina el algodón en Motril, que es cuando termina la guerra de secesión en Estados Unidos, el año 1865, que empieza a venir otra vez algodón de Estados Unidos, pues el algodón de Motril desaparece y ellos se adaptan a otras cosas, que es al azúcar. De nuevo, el comercio del azúcar, y ellos son los moreos, banqueros, tal, que construyen fábricas de azúcar, junto con los burgos, etcétera, construyen fábricas de azúcar, construyen pues la fábrica San Fernando, entre ellas la Almudena, tal, construyen varias fábricas para desarrollar el cultivo callero de Motril y siguen siendo, sobre todo se dedican mucho al comercio y a la banca. La banca Moré o la banca Rabasa pues eran famosas en el Motril de aquella época. Y aquí pues las casas de tiendas, la mayor parte de las tiendas estuvieron aquí. En esa época pues ya del siglo XIX, la calle de la Muralla, pues los motrileños empiezan a conocerla popularmente como la calle de donde están los catalanes. Claro. Y la calle donde están los catalanes, pues, La de los catalanes, claro. En 1894 viene a Motril General Martínez Campos, hace una visita al Motril y recorre Motril en honor de multitudes. Incluso es muy curioso porque lo recoge la prensa, donde muchos motrileños le gritaban al general Martínez Campos: "Viva el padre de nuestro hijo". Sí, lo recoge la prensa, le gritaban: ¿no? Viva el padre de nuestro hijo. Bueno. Bueno, el caso es que Martínez Campos viene a Motril con la duquesa de Santoña, de la fábrica del Pilar, marquesa de Esquilache, y es un recibido en los bates y todas esas cosas por los Jiménez Caballero y tal. Y el ayuntamiento de Motril en 1894 le da a esta calle el nombre de General Martínez Campos, que tampoco tiene éxito. Que es verdad que se conserva, todavía esta calle se llama Martínez Campos. Martínez Campos, sí. Se conserva, pero el nombre popular es el que ha prevalecido, que es la calle catalana. Teníamos Martínez Campos y al final Martínez Falero. Sí, al final Martínez Falero, la última parte tramo. del último tramo, pero la calle Martínez Campos llegaba hasta los Jardinillos, hasta la calle Zapatero, y era la antigua calle de la Muralla, la antigua calle catalana, que evidentemente es el nombre que le da al ayuntamiento en agradecimiento a esa visita que el general Martínez Campos, en el orden de multitudes y siendo padre de los hijos de los motrileños, pues siendo padre de todo. de todo, pues le pusimos a una de las calles principales, calle Martínez Campos. Claro. Pero bueno, no triunfó porque el nombre popular sigue siendo... Pues, es que al final el nombre popular parece que al final... El nombre popular sigue siendo calle de los catalanes. Lo que sobresale por encima de la oficialidad. La calle de los catalanes, sí. Y bueno, ha tenido pues una calle muy comercial. Y vemos aquí también algunas casas todavía que nos todavía quedan alguna construcción del siglo XIX, aquí en la esquina de la calle Corra, que también recuerdan pues estas decoraciones que se hacían estamos hablando tantas veces de la decoraciones de la típica motrileña con sus balconadas de hierro y su decoración, la parte superior de los balcones y tal. Y bueno, quedan bonitas, se han perdido. Esta casa también tenía que ser conservada o al menos mantener la estructura de la fachada, porque es muy bonita la fachada. No el bajo, porque está muy modificado, está muy deteriorado también. Pero la parte superior sí que ha sido un edificio
Típico, porque además Sí. estamos viendo el techo, estamos viendo... En esta casa hay una leyenda muy curiosa, una leyenda de una cosa que pasó real. Vivía un político motrileño en el siglo XIX y cuando tenía un Cristo crucificado, y este se iba a presentar a las elecciones y el Cristo empezó a llorar. Y se hizo famoso el Cristo que lloraba en esta casa. Y bueno, aquel político ganó las elecciones, pues se hizo famoso Motril gracias al Cristo que lloraba. Se acabaron las elecciones y el Cristo dejó de llorar. Pero, Qué casualidad, ¿no? qué casualidad, ¿no? Pero sí que es verdad que fuimos famosos, incluso los agustinos fueron llamados los agustinos para certificar que efectivamente aquel Cristo lloraba, Cristo de una talla de madera lloraba, el Cristo crucificado. La criada lo vio llorar y ya lo vio llorar pues todo el barrio y toda la gente, todos los motrileños. Y aquel político Una locura. se hizo famoso Motril porque tenía un Cristo que lloraba. Termina las elecciones, sale como diputado por Motril y se acaba el Cristo que lloraba. Es una curiosa historia de esta casa. Anécdota curiosa. Nosotros, si te parece, Manolo, vamos a hacer otro pequeño paréntesis, vamos a despedir este capítulo aquí. Estamos en mitad de la calle Catalanes, o casi al principio, porque la calle Catalanes nos lleva prácticamente abajo. Hemos hemos salido desde la Plaza Francisco Javier de Burgos, hemos conocido el nacimiento desde la zona, desde esa plaza de Canalejas hacia abajo, lo que es esta calle Catalanes, y en nuestro siguiente programa aquí en La Alquería vamos a continuar por esta calle tan importantísima de motrileña, que tiene mucho que contar. Esta calle, como siempre decimos, esa arteria imprescindible para el comercio de nuestro municipio, donde se asentaban, lógicamente, aquellos catalanes, como decía don Manuel Domínguez, que impulsaron su economía particular, pero también, lógicamente, la economía de nuestro municipio. Nosotros volvemos a nuestra próxima alquería, ya saben, la semana que viene, aquí en Telemotril. Hasta entonces, adiós.